Hemos visto en videos anteriores que ciertas superficies que tienen los mismos coeficientes de la primera forma fundamental. En particular vimos que el cilindro y el plano tienen estas propiedades. Siempre que pase eso, pues le vamos a dar un nombre a ese hecho, ¿no? Y es justamente lo que expresa esta definición. Y es que si consideramos un difeomorfismo que van entre dos superficies regulares n y m, vamos a decir que es una isometría si para cada punto de la variedad de la superficie en el dominio y para todo par de vectores en su espacio tangente en un punto P, se cumple esta igualdad. Lo que nos está diciendo básicamente es que se va a preservar el, el producto interior que hayamos definido en el espacio tangente. En particular ya sabemos que nosotros estamos trabajando con la primera forma fundamental, de modo que pues esto es el producto punto ordinario del espacio R3. Lo que nos está diciendo esta expresión es que operar en la superficie del dominio n dos vectores con su producto interior va a ser lo mismo que operar sus imágenes, pero ahora en la superficie del codominio. Como segunda definición tenemos la siguiente. Una función phi cuyo dominio es v es una vecindad de P de una superficie n. Es una isometría local en P si existe una vecindad W de la imagen de P bajo phi tal que esa función es una isometría. Si existe una isometría local sobre M para todo punto de la superficie n, decimos que la superficie n es localmente isométrica a M. Y como observación tenemos que si la función phi es un difeomorfismo y una isometría local para todo punto, entonces phi es una isometría global. Sin embargo, podría pasar que dos superficies sean localmente isométricas sin ser globalmente isométricas. Eso hay que tenerlo bien claro. Y ahora sí, este teorema nos viene a decir qué es lo que pasa justamente con aquellas superficies que tienen los mismos coeficientes bajo la primera forma fundamental. Es lo que mencionábamos al inicio del video. Entonces, supongamos que existen las parametrizaciones x y x barra de dos superficies n y m, tales que sus respectivos coeficientes van a ser iguales. Los coeficientes e, f y g son los coeficientes de la primera forma fundamental de la superficie n y los coeficientes e barra, f barra y g barra son para la superficie m. Entonces, la función phi que vamos a definir como la composición de la inversa de x con x barra es una isometría local. Básicamente lo que nos está diciendo este teorema es que si se cumple que dos superficies regulares tengan los mismos coeficientes bajo la primera forma fundamental, entonces no hay diferencias entre medir en una superficie o medir en otra. Recordando los ejemplos que vimos del cilindro y del plano, pues tenemos que, aunque nuestra intuición diga que medir en ambas superficies es distinto, lo que nos está diciendo este teorema es que medir en el plano y medir en el cilindro es exactamente lo mismo. La demostración es la siguiente. Vamos a considerar un punto P en la imagen de U bajo X y a un vector W que va a ser tangente en el espacio tangente al punto P de N. Entonces W es tangente a una curva. Ya sabemos que las curvas las obtenemos mediante estas composiciones en t igual a 0, donde la curva pues se ve de esta manera. Entonces W podemos escribirlo como
una combinación lineal de las bases del espacio tangente, ¿no? Que son la parcial de x respecto a u y la parcial de x respecto a u. Por definición, el vector phi de w, en donde ya sabemos que phi es la función entre las superficies, este vector es tangente a una curva, pero en la otra superficie. Ahorita vamos a hacer un dibujo para que quede esto más claro. Y pues justamente, ¿no? Es a una curva que es de esta forma. Entonces podemos pensar a nuestro dominio U en R2 y a nuestras dos superficies. Digamos que esta es N y tenemos otra superficie M. Por acá tendríamos la curva y el vector tangente W, y por acá tendríamos a la imagen de x barra compuesta con alfa. Nuestra curva alfa viviría acá en el dominio U, y tendríamos que el vector tangente de acá es justamente la diferencial de phi en W. De acá para acá es la función phi, que sabemos que es igual a x inversa compuesta con x barra. Y pues este dibujito pues más o menos viene a representar lo que está pasando en lo que nos dice el teorema. Acá esta parametrización está dada por x barra y acá para acá por x. Entonces, borrando esto, tenemos que el vector en la variedad M pues también se va a ver como una combinación lineal de las bases, ¿no? En este caso estas son las bases, y también en t igual a 0. Luego sabemos que la primera forma fundamental en la superficie N se ve de esta manera. Esto ya lo hemos calculado, y al calcular el producto interior, pero ahora en la superficie M, pues vamos a tener que obtenemos esta igualdad, y tenemos que justamente coinciden. Se está dando la igualdad entre el producto interno en la superficie N y en la superficie M. Y esto es justamente lo que queremos probar. Vamos a considerar ahora a una superficie regular, y como sabemos podemos definir el campo vectorial normal unitario y hacer pasar por ese vector todos los vectores, todos los espacios, todos los planos que contienen a dicho vector. Entonces, como podemos observar, esos planos intersectan a la superficie, y la intersección son curvas. Vamos a considerar en particular una sola curva. Vamos a iluminarla de color blanco y vamos a pensar únicamente en esa curva. Como sabemos, podemos nosotros parametrizar esa curva por longitud de arco y considerar al vector tangente. En general podemos pensar en el vector tangente, en el vector normal y en el vector binormal.
Básicamente estamos considerando a una superficie, llamémosla M, y a un plano que corta a nuestra superficie. Como habíamos dicho, esta intersección va a corresponder a una curva. Podemos parametrizar por longitud de arco, y esta curva, bueno, recordemos que este plano tangente pues se definía respecto a un vector normal, y podemos considerar a los vectores, ¿no? que conocemos que determinan una curva. Entonces definimos a la curvatura normal, la curvatura normal, que vamos a denotar por una K. Vamos a ponerle nombre a este vector, digamos V, es el vector amarillo. Lo voy a pintar de color amarillo. Entonces, la curvatura normal, que vamos a anotarla por K, y va a ser respecto al vector, el vector tangente, va a ser igual al producto punto, bueno, la primera forma fundamental de esta curva, la de la intersección, llamémosla gamma, va a ser el producto interno de gamma bi'prima, o sea, la aceleración, con el vector normal, el punto P. Entonces estamos considerando que este es justamente el punto P, este es el vector normal, y esta curva blanca es gamma. Entonces, en general, esta curvatura no es siempre igual, porque es respecto a la curva, ¿no?, obtenida por la intersección de plano y de gamma. Como sabemos, pues podemos hacer pasar infinitos planos normales y obtendríamos infinitas curvas, ¿no? O sea, podríamos imaginar que este plano lo rotamos, y siempre conforme se va rotando, pues la intersección va cambiando y se van obteniendo nuevas curvas. En particular, habría que notar que esta curvatura es una función, de S1, la circunferencia, a los reales. ¿Esto por qué? Pues como les dije anteriormente, podemos ir rotando al espacio tangente, y pues nos van a determinar muchas curvas con las cuales podemos calcular la curvatura normal. Entonces teníamos que la curvatura era una función que lleva de S1 a los reales, y como toda función, pues podemos obtener el máximo y el mínimo, y a esos valores, a los valores máximos y mínimos de acá, al valor máximo lo vamos a anotar por K sub 1, y al valor máximo que alcanza acá, K sub 2. Estos los vamos a llamar curvaturas principales. Vamos a llamarlos curvaturas principales. Y al promedio de ambas
o sea, K1 más K2 dividido 2. A esto lo vamos a llamar la curvatura media. Recordemos que, bueno, esto podemos definirlo para cualquier superficie, y ejemplos sencillos que podemos mencionar sobre estas curvaturas pues son abordando superficies con las cuales ya hemos trabajado, en particular la esfera. Tenemos que, si consideramos una esfera de radio A, entonces cada sección normal, la sección normal es justamente la intersección, ¿no?, de la superficie con el plano. En el caso de la esfera, pues tenemos aquí a la esfera un vector normal y hacemos pasar al plano, ¿no?, que pasa por el vector normal, y pues nos va a determinar una intersección, ¿no?, que era la curva. Entonces, a esta intersección es a lo que llamamos sección normal. Entonces tenemos que cada sección normal de la esfera es una circunferencia de radio A, justamente esto que acabo de dibujar. Y con respecto al vector unitario n del campo apuntando hacia adentro, como sabemos, podemos hacerlo apuntar hacia adentro. Ambas curvaturas principales son 1 entre A. El máximo y el mínimo van a coincidir, obviamente, porque pues la curvatura es constante. Y la curvatura media, que vamos a anotarla por h, es 1 entre A. La curvatura gaussiana va a ser k igual a 1 entre A al cuadrado. Estos valores pues son sencillos de ver porque ya habíamos nosotros anteriormente calculado la curvatura de circunferencias. Entonces es un ejemplo sencillo, pero sirve para ejemplificar o de alguna manera hacer ver cómo es que funcionan estas definiciones que acabamos de introducir. Vamos a ver ahora lo que podríamos llamar el teorema más importante de la geometría diferencial, que se llama el teorema egregio de Gauss. Y pues tiene una motivación este teorema, y es un teorema que nos dice acerca de la imposibilidad de crear mapas que preserven distancias y ángulos del planeta Tierra. En otras palabras, si consideramos, por ejemplo, este mapa del planeta, podríamos preguntarnos si podríamos construir un mapa de tal manera que se preservara una escala respecto al tamaño real del mundo. Y no solo eso, sino que también se respetaran los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si suponemos que estamos acá por Brasil, por este punto rojo que pinté, y marcamos con una brújula, o bueno, nos orientamos con una brújula hacia el polo norte, podríamos, respecto a estos ejes, calcular un ángulo, ¿no? Un ángulo, llamemos, con respecto a esta flecha, llamémoslo alfa. Este ángulo que, de tal manera que si nos paramos en este punto donde partimos, y avanzamos
en línea recta, ¿no? En orientación, con la orientación que determina este ángulo, pues llegaríamos, al menos en este mapa, a este punto de África, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos si es posible crear un mapa plano, ¿no? O en R2 del planeta Tierra, tal que pues se preserven los ángulos, ¿no? En particular los ángulos. O sea que si yo me paro aquí y respecto a esta recta me determino un ángulo y avanzo, yo poder hacerlo en el mundo real y llegar tanto en el mapa como en el mundo real al mismo punto. Entonces, esa es una pregunta que queremos responder. ¿Se puede hacer un mapa que cumpla estas propiedades? Y la respuesta es que no, y es justamente lo que nos indica el teorema de Greco de Gauss. Entonces vamos a enunciar el teorema y vamos a explicar por qué justamente no es posible crear este mapa del planeta. El enunciado del teorema es el siguiente. Vamos a considerar a M una superficie regular y a un punto de ella. Entonces vamos a tener dos incisos. El primero nos dice que si E1 y E2 es una base ortonormal del plano tangente en el punto P, entonces la curvatura gaussiana K sub P de M en P es igual a este producto interno. El segundo inciso nos dice que la curvatura gaussiana es un invariante bajo isometrías. Entonces la prueba es muy sencilla, ya con las definiciones que hemos introducido, en particular la de la función de Weingarten, y vamos a ver que la prueba de este teorema es muy sencilla. Para el inciso 1, en un corolario que probamos en un video anterior, hallamos una fórmula para la curvatura gaussiana K sub P en términos de la función de Weingarten, y sabemos que le llamamos L, y una base ortonormal sub 1 sub 2 del espacio tangente. Entonces sabemos que esa fórmula está dada por esta expresión. Y por la ecuación de la curvatura de Gauss tenemos que R sub P de E sub 1 como E sub 2 multiplicado por E sub 2 es igual a este número, ¿no? Tomando el producto interno con el vector E sub 1, es decir, todo esto lo vamos a operar con el producto interno de E sub 1, vamos a obtener que al desarrollarlo, simplificarlo por el corolario y demás ya demostrados, pues esto justamente es la curvatura K sub P. Para el inciso 2, como sabemos, R sub P de E sub 1, E sub 2 está determinada completamente por la métrica y por esta ecuación. Entonces podemos decir justamente lo mismo para la curvatura. Un hecho interesante que se obtiene a partir del teorema de Greco de Gauss, ¿no? El cual nos expresa la imposibilidad de crear el mapa con las características que mencionamos anteriormente, es que pues gracias a este teorema sabemos que no existe un mapa plano 100% fiel al planeta Tierra, ¿no? Y la razón es porque básicamente el plano, que es donde nosotros hacemos mapas, y la circunferencia no son isométricos, entonces no se mide de igual manera en un plano que en una esfera. Caso distinto es, como ya sabemos, en un cilindro, ¿no? Con respecto al plano.
pero en el caso de la esfera eso no es posible. Y entonces eso ha obligado a dibujar a los mapas del planeta con deformaciones que quizá muchos no las conozcan, pero esta página nos ayuda a visualizar justamente esas deformaciones, ¿no? Ahora, ¿de qué deformaciones estoy hablando? Pues principalmente de los tamaños de los países. En esta página, si nosotros indicamos un país, por ejemplo Canadá, podemos ver que se nos ilumina de otro color, y nosotros podemos arrastrar la silueta, y conforme lo vamos moviendo por el plano, bueno, por el mapa, vemos que va cambiando el tamaño del país. Y son justamente estas deformaciones a las que está sujeta la elaboración de los mapas. Y es que los países que se encuentran en el hemisferio norte y en el hemisferio sur deben dibujarse más grandes de lo que realmente son. Los países que más se asemejan a su tamaño real son los que están cerca del Ecuador, ¿no? Es decir, a esta recta que estoy señalando. Entonces, para ver y comparar los tamaños de los países, podríamos hacer esta página y poner a dos países que nos interesen cerca del Ecuador para ver su tamaño real, ¿no? En este caso estoy poniendo yo aquí a Canadá cerca del Ecuador. Como podemos observar, se hace más pequeño. Puedo también especificar a México, moverlo al Ecuador y comparar de una manera más fiel qué tamaño tiene Canadá respecto a México. Como sabemos, Rusia es el país más grande que hay. Entonces acá en el mapa pues se ve muy grande, pero en realidad al llevarlo al Ecuador pues vemos que la realidad es que no es tan grande, ¿no? Lo mismo pasa con los países del Polo Sur. Por ejemplo, vamos a poner a Sudáfrica. En realidad, aquí como lo dibujo en el mapa, Sudáfrica es más grande de lo que en realidad es. Si lo llevamos al Ecuador, pues vemos que es mucho más pequeño. Groenlandia, que acá en el norte se ve muy grande, Groenlandia, no sé por qué no me deja. Bueno, vamos a probar con Finlandia. Finlandia, en el mapa se ve este tamaño. Cuando llevamos al hemisferio, al Ecuador, pues vemos que Finlandia es muy pequeño. Incluso podríamos meterlo en México, aunque en los mapas que conocemos pues se ve muy grande, ¿no? Repito, los países que están muy al sur o muy al norte, pues sus tamaños se van a deformar, ¿no? Entonces, para hacer una estimación más cercana con la realidad, lo que podemos hacer es tomar al país y ponerlo cerca del Ecuador para poder comparar de una manera más fiel el verdadero tamaño que tienen los países.